a platicar de un asunto aprovechando la presencia de mi buen amigo Francisco Maturano el día de hoy. Él es compañero de aquí de Grupo Imagen, comentarista de deportes, especialista en el asunto de la información deportiva y del fútbol, sobre todo, pues de este resultado que vimos el día de ayer, sobre estas expectativas que se tenían sobre el desempeño de la selección mexicana. Todo parecía indicar, por lo menos así, porque entre el pasillo me encontré con Francisco y platicábamos sobre la final de la Copa América, perdón, la Copa, así es, la Copa Oro, la Copa Oro, perdón. Y decíamos, bueno, una de las situaciones que pues todo parece indicar que será México-Estados Unidos, sin embargo, sorpresa, Estados Unidos no llega. Y la situación de México, pues demasiado polémica por la forma en cómo se dan estos resultados. Pero bueno, Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Me da mucho gusto saludarte, como siempre. Las invitaciones que me hacen para venir aquí a platicar con ustedes me encantan de sobremanera. Yo feliz de la vida de platicar con ustedes. Y aquí estamos para charlar sobre un tema que ha traído muchísima polémica. Primero que nada, Emilio, hablemos sobre el tema, o te comentaré sobre el tema deportivo exclusivamente. A ver, vamos desglosando. Que es la actuación de la selección nacional mexicana de fútbol en este torneo de Copa Oro. Y lo voy a resumir en muy pocas palabras, realmente, antes de decir que fue desastrosa. Porque cuando se enfrenta a Cuba, en la etapa de grupos, le gana 6-0. Y a ti y a mí, Emilio, y a todos nuestros radioescuchas y a la gente que le gusta el fútbol, dirían, es normal, vamos en buen camino. Después viene Guatemala, y se esperaba, si el resultado no como el que se dio contra Cuba de 6-0, pues sí esperabas un marcador holgado también, porque Guatemala, deportivamente hablado, es inferior a México. Se empata, no se le puede anotar, se empata a ceros. Y después viene, en ese momento, yo dije, caramba, pues esto preocupa. Después viene la situación de enfrentar a Trinidad y Tobago. Y dices, pues es un equipo caribeño que también está por debajo de los niveles deportivos que tiene México. Se empata a 4 goles. Y ahí se desnudan muchísimas cosas, principalmente del sector defensivo. El aparato defensivo de México se desnuda. Y entonces después viene la clasificación a duras penas para enfrentar a Costa Rica. Y también viene un encuentro en el que se demostró un poco más de fútbol, más orden. Sin embargo, hay una marca de un tiro penalti a favor de México que es cuestionadísimo porque aparentemente no lo había. Si me preguntas a mí, yo te digo no existía penal, faltando 1 minuto para que termine el encuentro, y gana México y pasa a la semifinal. En la semifinal se encuentra con una escuadra que aparentemente era muy débil como las otras, que es Panamá, pero se nos olvidaba una situación. Panamá es el subcampeón de la edición anterior. Panamá eliminó a México en la edición anterior, justamente en estas instancias, en semifinales. Entonces, y Panamá además nos hizo la vida de cuadritos en la eliminatoria para el Mundial de Brasil. Si te acuerdas, casi nos dejan fuera. Estuvimos a un par de minutos de quedar fuera y que Panamá accediera a este Mundial. Todo este tipo de situaciones nos hacía pensar que era un partido difícil. Viene el encuentro y deportivamente hablando, México fue un desastre. Sí, Panamá fue superior, ¿eh? Superior. Superior. En todas las líneas y en todas las situaciones cuando tú pones una balanza a ambas escuadras. Sí. Se pone arriba, hay una jugada en el primer tiempo, por ahí del minuto 4, donde en un tiro de esquina Carlos Vela da un codazo y eso es una agresión. Debió haber sido amonestado o más bien castigado con una tarjeta roja, que es expulsión. No sucedió. Más adelante en el partido, un poquito más adelante, por ahí del minuto 15, un jugador de Panamá levanta el brazo en una pelota al aire. Sí, que brincan juntos. Brinca y contacta el rostro, el antebrazo contacta el rostro del Maza Rodríguez. Este jugador fue Tejada, que jugó aquí para Toluca, no sé si te acuerdas de él, centrodelantero, y lo expulsan. Entonces empieza a ver cosas muy extrañas, ¿no? Te obliga y te lleva a atar cabos que ni siquiera tenías por qué hacerlo. Y ante la actuación de México futbolísticamente, entonces empieza
el aficionado y los analistas y los especialistas a ver cosas muy raras. Va ganando el partido Panamá. Esto significaba que llegaría a la final para jugar contra Jamaica, que previamente había eliminado a Estados Unidos. Falta un minuto de partido y se marca un penal a favor de México y que todos vimos inexistente. Y todo esto trae una serie de problemas en la cancha. Ahora bien, en lo deportivo, México muy mal y Panamá excelente. Pero entonces todos estos cuestionamientos, todas estas situaciones nos llevan a preguntarnos muchas cosas. Viene el tiro penal, la agarra Andrés Guardado, tiene el balón. Después de ya todo el problema, los panameños querían irse de la cancha. Hernán Darío Gómez, que es el director técnico de la escuadra de Panamá, dijo, calmados, y todo su cuerpo técnico dijo, tranquilos, no perdamos la calma. Se tiene que cumplir con esto. Nos guste o no nos guste, sea justo o no sea justo, se tiene que cumplir con esto, porque si no lo hacemos, entonces vamos a pasar de víctima a villano. Claro. Sí, además iba a tener consecuencias para posteriores eventos, ¿no? O sea, te castiga la FIFA o la misma CONCACAF y no vienes a la próxima Copa Oro, a lo mejor te eliminan de las valga la redundancia, o te sacan de las eliminatorias para el próximo Mundial. Sí. Algo podría suceder, ¿no? Entonces se quedan muy bien lo que hizo el cuerpo técnico y los jugadores de Panamá. A final de cuentas terminan el partido y lo pierden. Pero te iba a decir, cuando viene el momento de que se va a tirar el tiro penal, lo tiene en sus manos Andrés Guardado. Vemos mucha duda en él. Una situación difícil de comprender un tirador. ¿Qué veíamos? ¿Lo quiere tirar, no lo quiere tirar? ¿Quiere tomar la responsabilidad o no? O en un momento dado, ¿lo quiere meter o no? Porque todo el mundo sabía, incluso ellos, que no había sido penal. Fíjate que a eso voy. Bueno, si ¿quieres terminar? No, adelante, de ahí vamos tomando camino. Hay cosas que sí llaman la atención. Uno, me parece que efectivamente tú hiciste todo un desglose futbolístico importante, ¿no? Deportivo como tal. Sí. Me parece que sí han hecho de la selección mexicana, por lo menos de esta selección mexicana, algo más de lo que no es. Y no es lo mismo efectivamente jugar contra Cuba que jugar contra Panamá, ¿no? O jugar contra Estados Unidos. Ni tampoco va a ser lo mismo haber jugado contra Cuba o Panamá o Costa Rica a lo que va a ser jugar en algún momento esta selección contra Argentina, Alemania, Inglaterra. No. Entonces, me parece que están haciendo o la están inflando mucho más de lo que es. Número uno. Número dos. El hecho, yo lo publiqué a través de Twitter porque a mí me pareció desde el partido anterior contra Costa Rica, me pareció que no era penal. Sí. Y sin embargo, parecería para bien o para mal hacia la selección que le regalaron el partido. Cuando tú tienes este antecedente de casi de llego yo a jugar contra Panamá porque me regalaron el partido, con esta etiqueta, para bien o para mal, insisto, lo lamentable es que parecería que te regalaron el siguiente partido también. Y entonces era un asunto obligado a que México estuviera en la final. Parecería de esa manera, y lo platicábamos tú y yo afuera del aire, en los pasillos que nos encontrábamos, que todo parecía indicar, y yo te pregunté, pues, ¿qué están haciendo así como el business de, tiene que llegar a Estados Unidos y México por el asunto de la lana? Parecería que esto tiene que ser así, pero bueno, ahí lo dejamos. Ahora es una cuestión de que casi se ratifica de que México tenía que llegar porque tenía que llegar. A mí me parece que desde el primer momento, y yo sí quiero hacer, ya sé que ahorita va a venir una serie de críticas hacia mi persona, yo me considero antifutbolista y antiselección, y lo digo pues con toda honestidad. ¿Por qué? Porque yo siempre he pensado que la selección mexicana a lo largo de muchos años, desde que yo tengo uso de razón, me acuerdo que desde que era chico, siempre era de, y perdieron contra Polonia 7-0, y jugaron contra no sé quién y perdieron 5-0. Siempre ha sido esa sensación de el llamerito, de pues ahí va, de pues hay como que medio jugaron, y entonces eso me creó como una aberración de decir, no, es que nunca he sentido que realmente los jugadores de fútbol, la selección mexicana, a lo largo de muchos años, se entregue. Hubo por ahí una cuando jugaba Luis Herrera, que jugaron contra Holanda hace algunos años, que vi estaba Jorge Campos, que realmente era una gran selección, que sí dije, oye, qué buena selección. Pero de ahí en fuera, a lo largo de la historia, sí se me ha hecho como muy chafas, muy sobrados los jugadores,
jugadores que ganan mucho dinero y no tienen nivel de jugadores de fútbol como en Europa, y que, en fin, todo esto es para llegar al asunto de que me parece que cuando empieza este asunto del fútbol, critico, uno, que hayan expulsado en el minuto 15 al jugador de Panamá, porque automáticamente le rompen el ritmo a un partido de fútbol. Yo creo que la responsabilidad del árbitro era haberle llamado la atención y decirle, espérenme, estamos empezando, llevamos 15 minutos, señores. Sí. O sea, relájense, porque entonces voy a empezar a sacar tarjetas. Sí. Y entonces en ese momento es, órale, bueno, va. No, ya se los advertí. Pero cuando tú tienes la tarjeta, o sea, cuando tú como árbitro sales con la tarjeta amarilla en la mano y con la tarjeta en una mano y la tarjeta roja en la otra, y en el minuto 15 ya prácticamente le rompiste el ritmo al juego porque vas a jugar 10 contra 11, la semifinal ya es una chafez. Número dos, critico también, como antifutbolista, el asunto de las reglas. Me parece que el fútbol es el único deporte absurdo en el que expulsan a un jugador y no tienen derecho a meter otro. Y si te expulsan a 4 o 5, entonces será un equipo de 6, 7 jugadores contra uno de 11. Eso no pasa ni en el básquetbol, ni en el béisbol, ni en el fútbol americano, en ninguno. Tienes que tener igualdad de condiciones. Es cierto que te lo expulsen, es cierto que le metan una multota, es cierto a 11. Un equipo de nivel frente a otro equipo de nivel, y no un equipo de 9 o 8 o 7 contra un equipo de 11 en el que ya prácticamente le rompiste el encanto al juego. Creo yo, ese es mi punto de vista. Porque entonces, si esas vamos, cuando lo expulsan, prácticamente el partido se va para abajo. Y aún así, Panamá sigue siendo superior a México. Sí. Fíjate, Emilio... Déjame, sí. Vamos a hacer unos minutos platicando con Francisco Maturano y, bueno, seguimos con este asunto de la polémica del partido de México frente a Panamá y del desempeño de la selección mexicana. Y quiero nada más hacer y subrayar esto. Todo esto que yo estoy diciendo es, primero, es mi opinión. Yo soy neófito del fútbol, por eso invitamos a un experto comentarista deportivo y experto en el asunto del fútbol, para que nos vaya explicando, porque yo tengo, y le decía a Francisco, tengo estas dudas, o sea, ¿cómo es posible que se rompa pues lo bonito del juego por una expulsión? Sí. Mira, yo sí soy pro fútbol y sí soy pro selección nacional, pero también soy pro que se hagan bien las cosas. Cuando no se hacen bien las cosas, mi trabajo me obliga a criticarlas, ¿no? Y hace rato yo te di una explicación, Emilio, sobre lo deportivo. Y nos detuvimos ahí, porque entonces entra lo extradeportivo. La situación de qué es lo que se debe hacer o qué no. Se ven cosas raras. A mí me parece que aquí entra aquel problema del que ya hablamos, de la corrupción en FIFA. Parece que aquí también está sucediendo, después de lo que vimos en el partido. Pierde la selección de Estados Unidos, tú ya lo dijiste, Emilio, aparejado para que Estados Unidos y México se enfrentaran en la final. Pierde Estados Unidos y los organizadores dicen, se me cayó el teatrito, ¿y ahora qué hago? No se me vaya a caer el teatrito con México también, porque ver una final de Jamaica contra Panamá sería desastroso para los organizadores. La verdad es que, con todo respeto, pues, la verían en 20 televisiones. Ni a mí me consta, ni a ti te consta, ni a nadie, más que a los que participaron, pero ¿y qué tal si alguien de la CONCACAF bajó y le dijo al árbitro, a mí me importa 2 pellejos y un huesito, pero México tiene que pasar? Entonces, ya estamos hablando de que el árbitro ya no es el culpable. Entonces, ya va más allá del fondo y la forma, o va más allá de la forma, sino vamos al fondo, ¿no? Y me parece terrible que estos alcances de las corruptelas estén llegando a estas instancias y que afecten a jugadores que ellos pues hicieron su desempeño. México no tiene la culpa, ¿eh? Sí. El técnico no tiene la culpa. O sea, el árbitro lo hizo y a lo mejor mandado por alguien. No lo sé, no me consta. Estoy especulando. Pero si así fue, qué triste. Ahora, yo te dije lo del tiro penal. Qué maravilloso hubiera sido que Guardado y el técnico le hubiera hablado. O bueno, esto es lo que yo hubiera hecho, mire. Decirle al tirador, ¿sabes qué? Ven, entrégasela al portero. Ahora dime a esto quería llegar también. Porque yo escuchaba que estaban los comentaristas hablando de, es que debería de tirarlo hacia afuera, entregárselo, pero el asunto es que Guardado no lo sabe, ¿no? Decían ellos. O no está enterado, ¿no? Y al final de cuentas no sabe si lo debe hacer o no, porque él, no. Sí, yo te pregunto ahí, sí tenía
por ejemplo, ¿cómo se llama? El Andrés Piojo Guardado. Herrera. El Piojo Herrera sí tenía acceso a saberlo, a darse cuenta de eso de, es que están diciendo que no fue penal. Yo ya vi las repeticiones, yo ya chequé ya, y sí efectivamente no es penal. Y sí creo que estamos haciendo una injusticia. Sí tenía la capacidad, sí tenía la facilidad de ver eso y poderlo haber determinado o no. Sí, no la obligación. No, sí, la obligación no importa. Pero yo creo que sí, la capacidad sí la tenía. Y te digo, a lo mejor el jugador, en este caso Andrés Guardado, no tenía los tamaños para tomar una decisión de esas. Pero el director técnico bien le pudo haber dicho, ¿sabes qué? Esto no es justo, tenemos que hacer eso, aunque perdamos. Y si me corren, bueno, que así sea. Pero eso hubiera puesto a México y al fútbol mexicano y a la selección nacional y a la federación y los que tú quieras en la parte más alta. Claro. De la honestidad y del fair play, que es lo que predica la FIFA. O sea... Y cualquier deporte. Y en cualquier deporte. O sea, en ese momento, México hubiera sido colocado por encima de cualquiera en la historia del fútbol, ¿eh? O de cualquier deporte. Porque esto es algo que inesperado, inaudito, el calificativo que ustedes le quieran poner. Más arriba que si hubiera ganado un mundial. Esa es mi opinión, ¿eh? Sí, yo también estoy de acuerdo. Por encima de todo. Yo también tenía, y te lo prometo, yo tenía esa ilusión, yo tenía esa esperanza de que de verdad se parara el cuate frente al portero. Nada más la golpeas y se la entregas. O la ventana hacia afuera dijera... Se la entregas y ¿sabes qué dices? Nosotros nos regimos por la honestidad. Me hubiera honestidad. puesto de pie, te lo juro. En este momento te hubiera dicho... todos. O sea, yo te voy a decir, en este momento la federación estaría recibiendo notificaciones de reconocimiento, de agradecimiento de Panamá, de Guatemala, de Alemania, de Italia, de China, de Japón, de donde tú quieras, de África, de donde sea. Sí, claro. En ese tamaño estaba. Tuvieron la oportunidad y no lo hicieron. No lo hicieron. Bueno, entonces, ahí que se quede. Entonces, el tema es ese, las corruptelas que tanto están permeando. Y si tú te acuerdas, la vez pasada cuando estuve con Fernanda platicando, yo les dije, con lo de la FIFA, me preocupa porque veo que a partir de este momento, de lo que sucedió con los de FIFA y todos los directivos, que el fútbol mundial ahora se juegue en canchas de lodo. Sí, claro. Ahí está. Sí, ahí está. Tú dices algo cierto, no es culpa de la selección. No. Estoy totalmente de acuerdo. Pero sí creo que era una situación en la cual la selección, bueno, en este caso el Piojo Herrera, tenía la solución en sus manos. Sí, ahora, no es fácil tomar esa decisión. Sí, claro, también hay que decirlo eso, porque seguramente es que al ratito te van a escribir y, oye, Maturano dijo esto, o me van a escribir, oye, sí, pero a ver, tómale. No es fácil. O sea, tuvo la oportunidad, no lo hizo, bueno, pues no hizo nada malo. Sí, no hizo nada malo. Ni Herrera, ni la selección mexicana, ni Guardado. Pero te hubieras vestido de frac, si lo haces. Es que ahí sí yo te podría decir, no sé hasta qué punto, y no quiero también caer en rollos moralistas, pero no sé hasta qué punto cuando dices, es que no hizo nada malo. Yo creo que si haces algo malo. Yo sí lo creo. O sea, si tú pregonas estamos en un deporte, en cuanto hablas de disciplina, honestidad, valores, de compañerismo, de trabajo, porque finalmente eso es parte de los deportistas, del asunto de una imagen deportiva. Y tú sabes que vas a ganar con una trampa, y tú estás consciente de que estás... Por eso decía yo, pero es que sabes de la que comunicación de, sí, o sea, de que alguien le diga, oye, no, ¿sabes qué? Es que pero a ver, que te marquen un penalti a favor, si eso no es culpa tuya. No, yo lo sé. Yo lo tiro, bueno, pues, o sea, imagínate entonces cada vez también que sea un penalti, pues lo voy a fallar y lo voy a fallar. Entonces no está realmente haciendo algo malo, no hizo algo bueno, pues pero no lo podemos crucificar por lo que no se hizo, ¿no? Eso es otro tema. A mí me parece que el problema es más serio. Que Miguel Herrera y que Andrés Guardado el problema es muy serio y hay que escarbarle. Ahora, mencionaste lo de las reglas y las expulsiones. Mira, desde hace 1000 años se sabe que si te expulsan a un jugador, estás fuera y te quedas con un hombre menos. Pero además, tú tienes la oportunidad en muchas ocasiones, como jugador, de recibir una amonestación. Y ya sabes que la próxima te vas a ir. Entonces, tú debes de comportarte de acuerdo a esas reglas. Donde sí estoy de acuerdo contigo, Emilio, es en la repetición instantánea. Y basarse en lo que hace la NFL, lo que hace hasta el béisbol ya lo está haciendo. Sí. ¿Sabes qué? Ayer, ¿cuánto tiempo se perdió en la bronca esta? Muchísimos minutos. Si alguien agarra y dice, a ver, espérame tantito, sí, revisen, no fue penal,
no fue penal. Exacto, se pierden 20 segundos y el partido continúa y ¿sabes qué? Los mexicanos van a saber que no era penal y se la tienen que aguantar y los panameños dicen justicia divina. Sí, claro. Se pierde más tiempo en los alegatos de estar, no, ya. No, y además lo que provoca, ¿no? Porque además una de las justificaciones que sí he escuchado cuando le dices, es que la repetición es... No, porque le quitas el ritmo. Imagínate que le quitas el ritmo y... Le quitaste 5 minutos de ritmo. Ajá, exacto. O sea, le quitas más ritmo a eso. Sí, que, estoy de acuerdo. Que eso, le quitas más ritmo cuando los panameños quieren abandonar el estadio. Además le quitaste ritmo y no hubo solución. Exacto. No terminas satisfecho. Yo sí lo que digo es esto, o sea, entendamos una cosa, los 4 árbitros que están ahí en ese espacio son seres humanos. Ven la forma en cómo ven el partido desde el ángulo en donde lo ven, es muy rápido. Entonces tienen derecho a equivocarse. Y debes de tomar una decisión en cuestión de fracciones de segundo. Es fácil decir, vamos a ver la repetición, ¿cómo no era penal? Vea, ahí se ve que no es penal. Sí, pero tú la ves en cámara lenta, él no. Sí. Entonces, bueno, que se valga de eso, ¿no? Sí. En fin, yo creo que quiero invitar a mi querido Francisco a que hagamos realmente, si tienes oportunidad, a que hagamos una mesa. Me encantaría que pudiéramos tener aquí una mesa y que nos ayudes a traer unos árbitros de fútbol y unos jugadores de fútbol, y vengas tú, por supuesto, y que platiquemos sobre este desempeño, porque, insisto, yo creo que hay que hablar mucho del asunto de la disciplina. Me parece, por ejemplo, muchas cuestiones exageradas de que uno nada más le pone la mano hacia un jugador de México y de repente se tira al suelo y se soba. Nada más le puso la mano encima, no le pegó. Sí, eso no me gusta. Yo sé que estás hablando del partido anterior. Sí. Que le marcaron el penal a México en contra de Costa Rica. Pero bueno. Aquí hay una situación rapidísimo. En esa situación hay 2 palabras: contacto y desplazamiento. ¿Hay contacto? Sí hay contacto. Pero no puedes evitar que haya contacto. Pero hubo la intención de desplazarlo para que no metiera el gol, eso es diferente. Claro. Y no la hubo. En fin, habría que hablar de esto. Te lo agradezco mucho. Gracias por habernos acompañado, Francisco Maturano.